Esta mañana, en la sede subregional de la CEPAL en México, entrevisté a la secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia Bárcena, con quien hablé de la región y de México. Aquí parte de la entrevista. Hablando de México, decía que la CEPAL espera que este año México crezca un 2.5%. Es un crecimiento destacado en la región, incluso contrasta con otros países como Brasil, como Venezuela, otros que están creciendo menos. Pero a los mexicanos siempre nos parece un crecimiento insuficiente, no lo que se requiere. ¿Cómo valora usted a México? Bueno, la verdad es que nosotros efectivamente para este año habíamos estimado 2.5. Ahora todos estamos revisando esas estimaciones. Nuestra revisión es de 2,3. ¿Por qué? En parte, gran parte, es debido a que Estados Unidos no tiene el repunte esperado. Sin embargo, el primer trimestre de la economía mexicana fue un primer trimestre positivo, en donde se tuvo un crecimiento importante, creo que 2,9, y un crecimiento que te refleja varias cosas. Uno, que la demanda interna es lo que está propiciando un impulso a la economía. Que no, o sea, efectivamente la dependencia con Estados Unidos es muy fuerte, pero efectivamente aquí en este primer trimestre se impulsó la demanda interna, el consumo interno. Hay áreas que lograron impulsarse, hay anuncios importantes de inversión extranjera directa que vendrán al país. Nosotros estábamos viendo las estimaciones para el año pasado, las inversiones extranjeras directas que se estimaron para México son de alrededor de 28.380 millones de dólares, muy importante. Es el único país que crece en inversión extranjera directa. Entonces, efectivamente, yo diría México es un país que sigue atrayendo la inversión externa, que sigue siendo un país que brinda oportunidades a los inversionistas internacionales. Buena noticia, porque fíjate tú, y en sectores que yo creo que son muy interesantes, por ejemplo, el sector automotriz, el sector de las energías renovables, que por ahí creo que está el camino de México, en las energías renovables, en sectores industriales, por ejemplo, lo que ha hecho México con la industria, nuevos sectores, hay que buscar nuevos sectores que generen dinamismo, como lo hizo ya la industria aeroespacial aquí, empezar a formar algunos clústeres importantes, agroindustriales, por ejemplo. Yo creo que ese es un camino que hay que seguir, porque China lo que va a demandar en un futuro próximo van a ser alimentos. Cambió la estructura productiva y de demanda de consumo de China, va a ser mucho menos dirigida a minerales, mucho más dirigida a la agroindustria, y creo que en general la demanda mundial está buscando más alimentos más sanos, ¿verdad? Más vinculados yo diría, pues a la sostenibilidad, de hecho, que también creo que va a ser un camino, y creo que por ahí están los caminos que tenemos que explorar. ¿Cómo veo yo a México? A México lo veo con buenas perspectivas económicas, creo que, digamos, obviamente cauteloso, como debe ser, un país que ha logrado controlar la inflación por debajo del 3%, que está vigilante y alerta yo diría, a los temas macroeconómicos más coyunturales, como puede ser el tipo de cambio, la tasa de interés, observando con cuidado estas tres variables, pero también creo, digamos, ajustando el gasto público, pero sí hemos visto con mucho interés que los programas sociales se han dinamizado, y eso también es muy importante, porque en México el problema número uno que tiene que resolver es la desigualdad, y creo que por ahí hay que trabajar mucho, y creo que la reforma fiscal fue indicativa de cómo se puede ir avanzando en progresividad fiscal. Las otras reformas estructurales también pueden ser muy buena noticia, como es el caso de las telecomunicaciones, la energía, que se hizo en un momento complejo por los precios del petróleo, pero que, digamos, eso debe ir hacia adelante. Y bueno, todas las 11 reformas que se plantearon, que esperemos que empiecen a dar frutos este año y el próximo. No podemos decir en este momento que las reformas quedaron rebasadas, porque bueno, no se ha reflejado todavía su efecto en más crecimiento.
sino habría que esperar, darles tiempo todavía. Yo creo que sí, o sea, son reformas estructurales que requieren tiempo justamente. Yo creo que la que ya más dio resultados en este momento fue la fiscal, sin duda, que hubo una cierta, se compensaron de alguna forma los ingresos no tributarios con ingresos tributarios, eso ya te refleja un resultado importante. Telecomunicaciones, que se empieza a diversificar ese sector, en el ámbito, yo diría, turístico, en fin, hay varios sectores donde creo que estas reformas van a ir dando resultados. En esta entrevista, la secretaria ejecutiva de la CEPAL también me habló del periodo de sesiones que se llevará a cabo aquí en México, este organismo dependiente de Naciones Unidas. Nosotros tenemos una mirada también de mediano plazo, porque yo creo que lo que sí se tiene que tener es una visión, una dirección, a dónde vamos. Es decir, tú me decías los mexicanos o los latinoamericanos o los caribeños, la pregunta de fondo es ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vamos? Y de eso se trata nuestro periodo de sesiones que se celebrará acá en México la próxima semana. Y primero lo que yo te quisiera decir es que estamos muy agradecidos con el Gobierno de México. Vamos a tener la participación de, por supuesto, la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración, que será en el Palacio de Bellas Artes el martes. Ahí comenzamos los trabajos oficialmente, aunque el lunes hay un encuentro nacional. Y de ahí nos vamos a ir a abordar esa agenda que se llama Agenda 2030. Nosotros le estamos llamando Horizontes 2030, con un subtítulo que la CEPAL no abandonará, que es con la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Y lo que estamos planteando es que el estilo de desarrollo, ahí viene la reflexión, el estilo de desarrollo inercial y dominante no es sostenible. Y no es sostenible por tres razones. Uno, porque no se está dando el crecimiento esperado. Tú decías, el crecimiento de 2,3 es mediocre. Claro que es mediocre. Y ha sido un crecimiento muy generalizado en la región. Nuestra región no ha podido pasar de promedios del 3% y necesitamos mucho más crecimiento. Pero no cualquier crecimiento y tampoco a cualquier costo. Entonces necesitamos un crecimiento que sea asociado a las nuevas tecnologías digitales, la economía digital, las economías ambientales, que nos permita tener un crecimiento de mejor calidad y mucho más fuerte, y a eso le llamamos nosotros un nuevo impulso ambiental. Porque el segundo problema es que no tenemos suficiente crecimiento y tenemos un gran problema ambiental global y local. Mira tú, la propia Ciudad de México y la contaminación reciente es un gran indicativo de que por ahí no vamos. Es decir, o apuntalamos el transporte público más que el transporte privado, pues eso es a lo que nosotros le llamamos un estilo de desarrollo diferente, un nuevo estilo de desarrollo. Y tercero, la desigualdad. A nivel global la desigualdad está aumentando. La concentración de la riqueza, del ingreso, es insostenible. Es decir, nosotros no podemos tener esta desigualdad creciente, ¿verdad?, en donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces, nosotros creemos que estos tres factores, lo ambiental, lo económico y lo social, no dan para este modelo de desarrollo. Estamos uno diferente. Nosotros hablamos de un cambio estructural progresivo en donde se dé la expansión coordinada del crecimiento, se dé un cambio de la estructura productiva con conocimiento, con tecnología, aprovechando las grandes innovaciones que hoy tiene el mundo, y por lo tanto hay que buscar mecanismos de transferencia tecnológica reales. Y tercero, que nos subamos a esta dinámica de crecimiento con sendas bajas en carbono, menos contaminación, aprovechando además, yo te diría, instrumentos que tenemos que usar mejor. Te voy a poner un ejemplo. En el financiamiento, la Agenda 2030 propone financiamiento para el desarrollo, tecnología, etc. En América Latina, esta región tiene una evasión fiscal de 320,000 millones de dólares. 6,3 puntos del PIB es la dimensión de la evasión fiscal, tanto en impuestos sobre la renta como en valor agregado. Entonces,
La verdad es que ahí lo que necesitamos son instituciones, Estado de Derecho. Necesitamos hacer una fiscalización mucho más profunda para aprovechar esos recursos para el desarrollo. Además son recursos, las ganancias de productividad se están dando en los países nuestros, las empresas tienen que pagar los impuestos en donde se generan estas ganancias. Eso es lo que, simple, ¿no? O sea, nada más. O sea, y la verdad que ya con eso podríamos darle una gran reorientación al crecimiento. Y hay otras alternativas, por ejemplo, la creación de un mercado único digital. Entre México y Centroamérica se está dando una integración eléctrica muy importante. ¿Por qué no apuntalarla conjuntamente con banda ancha, con nuevas tecnologías y que eso le dé un impulso? En Sudamérica también se requiere una integración digital. Entonces, hay alternativas, de verdad que las hay. Tenemos que mirar un poco más hacia la región, ¿verdad? Nuestra región puede ser un gran impulso también, lo que se llama el desarrollo con mirada endógena. No estoy diciendo que cerremos fronteras, nada de eso, no. Con economías abiertas, como México lo es, como Chile lo es. Pero tenemos un mercado interno muy importante. Somos 520, 530, casi 600 millones de habitantes en América Latina y somos realmente una sociedad que cada vez va a tener mayores necesidades de bienes y servicios. Y creo que nuestra región puede producirlos, debe producirlos. El punto de partida entonces del periodo de sesiones es decir, el modelo de desarrollo es insostenible. Exacto. Pero lo que nos va a guiar es la Agenda 2030. La Agenda 2030 y sobre todo, claro, la Agenda 2030 que es civilizatoria en sus objetivos, con una visión de implementación que es la que traemos de CEPAL, que es el desarrollo estructural, es el cambio estructural progresivo, porque la agenda te habla de los objetivos y de las metas, es menos densa o menos fuerte en los mecanismos de implementación, que es donde está, ¿no? El diablo está en los detalles. Y nosotros en nuestro documento venimos con propuestas concretas, contundentes, crear un fondo de tecnologías, un mercado único digital, un ingreso básico ciudadano. O sea, las transferencias, por ejemplo, los programas de transferencias condicionados, hay que apuntalarlos, hay que fortalecerlos. Y quizás deben migrar hacia un ingreso mínimo ciudadano. Yo creo que ahí la gente se sentiría, los que están en edad de trabajar, tendrían un espacio para poderse mover hacia la innovación y no tenerse que estar preocupando de la sobrevivencia. Secretaria, le agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias. Los esperamos en el periodo de sesiones. Va a estar la canciller Luis Massieu, el secretario Luis Videgaray, va a estar el secretario José Antonio Meade y esperamos también que esté con nosotros Pedro Joaquín Codwell. Así es de que ojalá y nos puedan acompañar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en exclusiva para el Financiero Bloomberg.